capítulo 16. No te alegres de que tus hijos se multipliquen si son malos. No te alegres de que tus hijos se multipliquen si son malos. No diría que es obvio, pero ya cuando tienen los hijos los aman, y aunque sean malos, y quieren que se multipliquen. Entonces, por eso aquí el consejo. Ni te complazcas en ellos si no tienen temor de Elohim. No fíes en su vida, ni cuentes con sus labores, porque mejor es un solo hijo temeroso de Elohim que 1000 hijos malos. Vean eso, qué grande, qué importante, tanto para que los padres sepan guiar a sus hijos, y por otro lado para que los hijos se comporten, para que sí cuenten. Porque mejor es un solo hijo temeroso de Elohim que 1000 hijos malos. Y más cuenta tiene el morir sin hijos que dejar hijos malos. Vean qué interesante, porque en el judaísmo y en otro montón de lados, ¿verdad?, lo ven como que, el judaísmo principalmente, que el venir aquí y no dejar hijos es como no venir a nada, como nunca haber venido. Obviamente las buenas obras y el poner la semilla de Yahweh en el corazón de las personas, eso es más que tener hijos, incluso físicos. ¿Por qué? Porque los físicos se hacen malos, algunos, mientras que los espirituales, en Mashiach, obviamente la idea es que se mantengan en la vida eterna. Mejor es un solo hijo temeroso de Elohim que 1000 hijos malos, y más cuenta tiene el morir sin hijos que dejar hijos malos. Un solo hombre cuerdo hará que sea poblada la patria. Un solo hombre cuerdo hará que sea poblada la patria. Más despoblada será la nación de los más despoblada será la nación de los impíos. Muchas cosas semejantes han visto mis ojos, y más graves que estas las han oído mis oídos. Me parece curioso esto que acabo de leer anterior con lo que está pasando por allá en Israel. Y no sé si han visto imágenes de cómo está quedando todo. Bueno, no, en algunas partes, no, obviamente, donde están dando los bombardeos. Un solo hombre cuerdo hará que sea poblada la patria, mas despoblada será la nación de los impíos. Muchas cosas semejantes han visto mis ojos, y más graves que estas las han oído mis oídos. Arderán llamas en la reunión de los pecadores. Todos esos, la Unión Europea, los Bilderberg, todas las sociedades secretas que buscan controlar el mundo y esclavizar a toda la humanidad. Arderán llamas en la reunión de los pecadores, y la ira reventará sobre la nación de los incrédulos. Implacable. Bueno, también otra cosa, en Apocalipsis vemos los 7 años últimos se dividen en 3,5 y 3,5, que se pueden ver como la ira del Cordero y la ira de Yahweh. La ira de Yahweh viene siendo el día de la ira, el milenio. Entonces, aquí eso vendría siendo para las plagas postreras, la ira de Yahweh, cuando las naciones que no creen van a ser destruidas. Bueno, el 6, yo creo que era el 7 aquí. Arderán llamas en la reunión de los pecadores, ahí decía Coraj. Bueno, cuando se abrió la tierra, ¿verdad?, y se tragó aquel que estaba retando a Moshe y a Aarón, y la ira reventará sobre la nación de los incrédulos. Implacable se mostró Elohim a los pecadores de los antiguos gigantes. Vean otra confirmación de Enoch, que habían gigantes. Implacable se mostró Elohim a los pecados de los antiguos gigantes, los cuales, confiados en sus fuerzas, fueron aniquilados. ¿Verdad? Cuando Yahweh mandó el diluvio, ellos decían, nosotros no nos va a ahogar esto, porque eran demasiado altos. Se fueron a las montañas y empezaron a abrirse huecos y salía el agua de abajo, y ellos trataban de taparlo con sus propios hijos y con sus pies, pero se quemaban porque el agua salía hirviendo, y así eventualmente terminaron siendo destruidos, muchos de ellos petrificados como montañas. Dice, y tiene sentido lo que decía el anterior de Coraj, porque vea como ya empieza a mencionar cosas específicas de la escritura.
Implacable se mostró Elohim a los pecados de los antiguos gigantes, los cuales, confiados en sus fuerzas, fueron aniquilados. Ni perdonó al lugar donde estaba hospedado Lot. Antes bien maldijo a sus habitantes por la soberbia de sus palabras. Por la soberbia de sus palabras. No tuvo lástima de ellos y destruyó a toda aquella nación que hacía gala de sus delitos. No tuvo lástima de ellos y destruyó a toda aquella nación que hacía gala de sus delitos. Y lo mismo a los 600,000 hombres que, obstinados de corazón, se amotinaron, aunque uno solo fuese contumaz. Contumaz. Sería cosa maravillosa que quedase sin castigo, aunque uno solo. Verá, los 600,000 que salieron de Egipto y terminaron muriendo en el desierto hasta que vino la generación nueva que entró al lugar prometido, la tierra prometida. Porque la misericordia y la ira están con Yahweh. Vean, misericordia e ira, primero y último. Puede aplacarse y puede descargar su enojo. Yahushua vino a aplacar la ira, el último a descargar el enojo. Así como usa de misericordia, así también castiga. Y que nos guarde. Él juzga al hombre según sus obras. No escapará el pecador de su latrocinio, y no se retardará al hombre misericordioso el premio que espera. Todo acto de misericordia prepara el lugar a cada uno, según el mérito de sus obras, y según su prudente conducta durante la peregrinación. O sea, este mundo, esta vida, no se refiere a estilo romería y esas cosas. Peregrinación, por si algo en la escritura, en lo literal se referiría a ir a Jerusalén durante las fiestas. Pero hay varios otros escritos donde habla de peregrinación, refiriéndose a venir a través de esta vida, ¿verdad? A venir a este mundo. No digas, yo me esconderé de Elohim, y desde allá arriba, ¿quién pensará en mí? Nadie me reconocerá en medio de tan gran muchedumbre, porque ¿qué es mi persona entre tanta infinidad de criaturas? He aquí que el cielo y los altísimos cielos, el abismo y la tierra toda y cuanto en ellos se contiene temblarán a una mirada suya. ¿Y han visto que ha estado temblando? Los montes también y los collados y los cimientos de la tierra, solo con que los mire Elohim se estremecerán de terror. Y en medio de todo esto es insensato el corazón, pero Él está viendo todos los corazones. ¿Quién es el que entiende sus caminos? Y aquella tormenta que jamás habrán visto ojos humanos. Y aquella tormenta que jamás habrán visto ojos humanos. Así es que escondidas son muchísimas de sus obras, mas las obras de su justicia, ¿quién será capaz de explicarlas? Las obras de su justicia, ¿quién será capaz de explicarlas? Verás, sabemos, hay 4 niveles de interpretación. El último es Sod, que es secreto, dando a entender esto, bueno, en parte, cómo Yahweh esconde una revelación súper profunda en cada uno de los versos de la escritura. Es de Yahweh esconder un asunto de los reyes, descubrirlo, revelarlo. Paulus es uno de esos que descubrió muchos de los secretos, ¿verdad? Una y otra vez dice, os explico un misterio, os digo un misterio. No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados, por ejemplo. Entonces, como dice aquí, así que escondidas son muchísimas de sus obras, mas las obras de su justicia, ¿quién será capaz de explicarlas? ¿Verdad? Él es justo y Él logra ser justo a través de toda la historia humana, a pesar de que en el mundo existe la injusticia a través de las malas obras de los hombres. Pero Yahweh es tan poderoso, tan grande, tan sabio,
que es capaz de llevar a cabo su propósito a través de un mundo que tiene libre albedrío. Recuerden que así como este es un mundo de dualidad, cuando Yahweh decide crear, se da la voluntad perfecta y la voluntad permisiva, que al final llegará a ser uno, como él mismo, que dijo soy primero y último. Después en Zacarías dice, y Yahweh será uno y su nombre uno. Dice, ¿y quién las podrá sufrir? Porque los decretos de Elohim están muy distantes de algunos, pero a todos se ha de pedir cuenta al fin. El hombre mentecato piensa en cosas vanas. El insensato y descarriado se ocupa de sandeces. Escúchame, hijo, y aprende la educación de la Ruach, y medita en tu corazón las palabras que voy a decirte, pues te daré instrucciones muy acertadas, y te manifestaré la escondida sabiduría. Aplícate de corazón a entender mis palabras, que yo con ánimo sincero te diré las maravillas que esparce Elohim. En sus obras desde el principio, estaba ahí separado. Dice, aplícate de corazón a entender mis palabras, que yo con ánimo sincero te diré las maravillas que esparce Elohim en sus obras desde el principio, y te mostraré con toda verdad su conocimiento. Formó Elohim sabiamente desde el principio sus obras, y desde su creación las distinguió en partes. Curioso, recuerdan, los 4 niveles son emanación, creación, formación, acción. Y dice aquí, formó Elohim sabiamente desde el principio sus obras. Habla de formar, Yetzirah, entonces va para arriba. Y desde su creación las distinguió en partes, formación, creación. Y curiosamente Bará, que es él creó, se relaciona con separar, porque antes todo en Yahweh es uno. Cuando él decidió crear en esta realidad dual, empezó a separar en dos todo. ¿Sí me explico? Y así la eternidad en momentos, creando así el tiempo. Dice, formó Elohim sabiamente desde el principio sus obras, y desde su creación las distinguió en partes, y sus inicios se forman según su naturaleza, que vendría siendo lo que estaba arriba de creación, que es emanación. Sus inicios se forman según su naturaleza, que vendría siendo según la voluntad de Yahweh. Lo que él quiso, esa será la naturaleza de cada cosa que él deseó, hacer, crear. Dio a sus operaciones virtud perenne. Dio Elohim a sus operaciones virtud eterna o perpetua, sin que hayan tenido necesidad de ser restauradas. Dio a sus operaciones, ¿verdad? Como empezó a operar el sol, la luna, todo a moverse sin tener necesidad de ser restauradas. Y Yahweh ya todo lo estableció para que siga funcionando. Solo el hombre que por sus obras sí necesita ser restaurado. Ni se hayan fatigado, ni cesado nunca de obrar. ¿Verdad? El sol y la luna, repito, como de perfecto ejemplo, siguen dándole, y todos los días sale y sale solo por voluntad de Yahweh. Tanto así que las personas lo llegan a dar por sentado, ¿verdad? Que va a seguir saliendo. Dice, jamás ninguna de ellas embarazará a la otra. No seas tú desobediente a su palabra. Después de esto miró Elohim la tierra y la colmó de bienes. Eso están demostrando todos los seres vivientes que están sobre su superficie y vuelven otra vez a ser tierra. Eso están demostrando todos los seres vivientes que están sobre su superficie y vuelven otra vez a ser tierra. ¿Verdad? Porque incluso los animales, a través de su instinto, todos hacen lo que tienen que hacer. Aunque vemos en el libro de Génesis que tienen hasta cierto punto una cierta cantidad de libre albedrío, porque sí se les dijo que no podían comerse a los hombres, y si lo hacían iban a ser condenados con muerte. Eso quiere decir, ¿verdad? Los animales que pueden comer, que se les dio un mandamiento y algunos lo rompen, pero cuando lo rompen tiene que ver también con decisión del Padre, porque una persona tenía que morir así, por ejemplo. La escritura dice, maldito el que es comido por un león. Entonces uno se lo come un león,
Es una señal del Padre de que esa fue la forma en que tenía que morir por algo. Y así sucesivamente.